Ya, entonces, hoy día vamos a ver análisis dimensional. En la anterior diapositiva ya vimos algo, ¿no? Como para qué era y vimos un número dimensional. En sí, el análisis dimensional es una herramienta que se utiliza para trabajar en investigación y analizar fenómenos físicos, ¿no? Donde intervienen varias variables. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hallar ciertos valores dimensionales que nos ayudan a modelar o a ver cómo funciona nuestro sistema, ¿no? En este caso, un fluido. Por ejemplo, podemos ver relaciones como es el número de Mach. El número de Mach es un número dimensional, como el número de Reynolds, que nos ayuda a ver si un fluido es turbulento o laminar, ¿no? Bueno, para continuar hay un teorema muy importante, que incluso puede ser pregunta de examen, que es el teorema de Pi-Buckingham. Teorema de Pi o teorema de Cauchy-Buckingham. Es el teorema fundamental del análisis dimensional y dice que si se tiene un fenómeno físico en el que participan n variables, existe una adecuada combinación de la misma que reduce el sistema a un número S igual a n menos r. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? El ejemplo del ingeniero acá está mucho mejor detallado. Ahorita le voy a explicar por qué digo eso. Bueno, de parámetros adimensionales, dado R, que es el rango de la matriz formada con los coeficientes del sistema de ecuaciones homogéneas, dice, ¿no? Entonces, R es el rango de la matriz formada. Vamos a poner M, rango de la matriz. Entonces estoy leyendo el apunte, ¿no? Si tienen una ecuación así, la función es dimensionalmente homogénea. Ya, entonces lo que quiere decir es que si uno tiene una función, por ejemplo, esta, que depende de x1 más x2 más x3, hay una manera de ordenar todas esas variables, incluyendo f, de manera que sea adimensional. Primero vamos a ver los ejemplos que yo le mandé y de ahí van a copiar también el ejemplo del libro. Van a ver que hay distintas formas de realizar estos ejercicios y en realidad no son distintas formas, son la misma. La diferencia es que algunos procesos, por ejemplo el del ingeniero, es más detallado. Él habla de rango de matriz, que está bien, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con rango de matriz. Vean el primer ejemplo que les mandé en Telegram. Dice, ¿no? En la UAGRM y la carrera de Ingeniería Industrial envían un robot a Marte. La velocidad terminal depende del diámetro del paracaídas, masa del robot, aceleración de la gravedad, densidad de la atmósfera marciana. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales? Primero hay que pensar en eso. Acá yo digo que la velocidad terminal depende de estas funciones, ¿no? Entonces, primero pensamos en las dimensiones fundamentales. Y velocidad terminal. Velocidad terminal, diámetro del paracaídas, masa, aceleración de la gravedad, densidad. Y decimos que la velocidad es una función de, acá le colocar el minúsculo, diámetro, gravedad, masa y densidad de la atmósfera marciana. Velocidad terminal, ¿cuáles son las unidades de la velocidad terminal? Son longitud y tiempo. Antes de continuar, vamos a analizar las variables que son fundamentales.
existen cuatro variables, bueno, en el estudio de la mecánica existen cuatro variables fundamentales, que son la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura, ¿no? La temperatura la expreso con teta para no confundir con el tiempo. En realidad existen más variables fundamentales, ¿no? Pero las que se toman en cuenta en la mecánica son estas cuatro. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otra variable que ustedes vean pueden ser expresadas en estas variables. Por ejemplo, la velocidad es expresada en longitud sobre tiempo, ¿no? Y en esta parte de la materia no vamos a considerar la temperatura. Entonces solo vamos a tener tres variables. Masa, longitud y tiempo. Esas son nuestras variables fundamentales. Masa, longitud y tiempo. Y son tres. Velocidad, longitud sobre tiempo. Diámetro del paracaídas es su longitud. Masa es masa. Y aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Densidad, masa sobre longitud al cubo. Bueno, entonces ahora formamos un sistema de ecuaciones. ¿De qué manera? De esta misma. Yo encontré esta forma que es un poco más simple, que le he visto en un libro, ¿no? De ahí vamos a ver cómo lo hace el ingeniero. Pi va a ser igual a la masa sobre la longitud sobre tiempo ¿ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy tomando las variables simples o las variables repetidas. ¿Qué quiere decir eso? Que de estas variables de acá, de estas variables que están tomando en cuenta el sistema, tomo tres, ya tomo tres que sean las más simples, o sea, las que su combinación sea más sencilla, y además de eso, que contengan todas las variables fundamentales. Es decir, tengo que escoger tres que contengan masa, longitud y tiempo, y además de eso que sean simples, ¿ya? Y acá yo lo multiplico por masa, longitud y tiempo. Y todo esto acá lo elevo a B, C, y esto masa, longitud y tiempo. Entonces, repasando, en el ejercicio tengo que ver las magnitudes, las variables que actúan en mi sistema, ¿no? En este caso son velocidad terminal, diámetro, masa, aceleración, densidad de la atmósfera. La velocidad terminal depende de todas esas variables. Si yo quiero hallar un número dimensional o números dimensionales que intervienen en este fenómeno, voy a realizar un sistema de ecuaciones. Lo primero que hago es escojo variables simples, escojo tres variables simples. Ya en este caso estoy escogiendo la masa, el diámetro, que está en longitud, y la velocidad. ¿Por qué las estoy escogiendo? Porque son las que su construcción es más sencilla y además de eso contienen las tres variables fundamentales. Eso es lo que ustedes tienen que buscar siempre que escojan sus variables repetidas o variables simples. Antes de continuar, ¿tiene alguna duda? Todo claro, Silvia. Bien, está bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones teniendo en cuenta la masa, la longitud y el tiempo. De esta de acá ecuación que escribimos arriba vamos a ver todo lo que interviene en la masa. Por ejemplo, acá hay
más masa igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que acá estoy haciendo un sistema de ecuaciones donde aparece la masa. Por ejemplo, acá tengo la masa y está elevada a A, ¿ya? Y tengo la masa que está en este lado de acá, igual a 0. Longitud, tengo B más C más L igual a 0. Y tiempo, acá yo tengo tiempo, ¿no? Que está acá abajo, lo que significa que está elevado a menos 1. Entonces voy a colocar acá menos C más tiempo igual a 0. Resuelvo este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y voy a obtener que A va a ser igual a menos M, C va a ser igual a más T, y B va a ser igual a menos C menos L. ¿Ya? Y sabemos que acá C vale T, ¿no? Entonces acá continuamos. B va a ser igual a menos T menos L. En la hoja que les mandé me equivoqué y puse más T, ya corrigen eso. Y entonces ya tenemos acá determinado nuestro valor de A, C y B. ¿Ya? ¿Cómo continuamos? Tomamos los valores que dejamos. Ya en este caso sería pi. Pi1 va a ser igual a un valor que dejamos, que va a ser gravedad, porque no la tomamos en cuenta como nuestra variable simple. ¿Ya? Y acá obtenemos los exponentes de las variables fundamentales, ¿no? Como longitud está elevado a 1 y tiempo está elevado a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque está en el denominador. Reemplazamos esos valores y también tenemos que tomar en cuenta que masa es 0, porque no está ahí, ¿no? Reemplazamos esos valores donde nos interesa. A va a ser igual a menos 0. B va a ser igual a menos L menos T. En este caso sería menos 1 más 2. Acá sería 1. Y C sería menos 2. Entonces mi número pi va a ser igual a gravedad multiplicado por espera un momento. Ya, va a ser gravedad. Hay que tomar en cuenta que B vale 1 y C vale menos 2. ¿Y qué era B y C?
Volvemos acá donde teníamos nuestra selección de variables simples, ¿no? Esta de acá era la masa, B es el diámetro y esto de acá es la velocidad. Entonces, si B es 1, significa que tengo que calcularlo por el diámetro dividido sobre velocidad al cuadrado. Y este sería mi primer número adimensional. ¿Ya? Si uno analiza velocidad, gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, no, longitud por longitud sobre tiempo al cuadrado, sobre longitud al cuadrado, tiempo al cuadrado. ¿No? Está bien, si yo simplifico las dimensiones va a dar 0. Este es un número adimensional, está correcto, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro el otro? Pi2. De la misma manera, Pi2 va a ser igual a densidad, que es la variable que no tomé en cuenta, ¿no? Masa, longitud del cubo. Masa es 1, longitud sería menos 3. A va a ser menos 1, C va a ser 0 y B, va a ser igual a menos L menos T, en este caso va a ser 3 positivo. Entonces Pi2 va a ser igual a densidad por A menos 1, la masa, por B elevado al cubo, que es diámetro. Y ese sería nuestro segundo número dimensional. ¿Ya? Está bien, ¿no? Bueno, antes de continuar hay un tema importante. ¿Por qué tengo solo dos números adimensionales? Esto viene del teorema de Pi-Buckingham. ¿Ya? Donde va a ser K, va a ser igual al número de variables que uno tiene, menos el número de dimensiones fundamentales que uno tiene. ¿Y cuántas dimensiones fundamentales les dije que vamos a ver en mecánica de fluidos? 3. Exactamente, vamos a ver 3. La vamos a definir como JK, ¿no? Ya, va a ser, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 3 es igual a 2. Vamos a tener dos números dimensionales. ¿Ya sí está? No, este es un primer ejemplo. En el libro del ingeniero nos habla de K va a ser igual a N menos R, donde R es el rango de la matriz. Ahorita vamos a llegar a eso. Ya, primero lo estoy mostrando de esta forma, pero son un poco más sencillas. Ese es el primer ejercicio. El siguiente dice: la caída de presión que sufre un líquido newtoniano cuando fluye por una tubería horizontal de sección circular depende del diámetro interno, la rugosidad, su densidad y su viscosidad. Entonces, decimos, ¿no?, que la variación de presión
va a ser una función de el diámetro, la rugosidad, la longitud, la densidad, la viscosidad, la velocidad. Ya, entonces yo puedo decir que va a haber un número dimensional que sea de esto. Ya, donde n va a ser n menos k, ¿no? El número de números dimensionales va a ser igual a n menos k. Que estoy usando otra nomenclatura. Donde n es el número de variables, en este caso son 7 variables, menos 3 que son las variables fundamentales. 4. 3 son las variables fundamentales. ¿Sí? Va a haber casos en los que no va a haber 3. Ya, pero eso lo vamos a ver después igual. Entonces lo primero que hacemos es escoger nuestras variables simples. Ya. Para eso hay que ver qué variables tienen. El diámetro es longitud, la rugosidad es longitud, la longitud es longitud. Igual, la densidad es masa sobre longitud al cubo. La viscosidad es masa, longitud sobre tiempo. Y la velocidad es L sobre tiempo. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Está todo. Bueno, entonces, ¿cuál variables podrían ser repetidas? Tienen que coger tres de estas de acá, que su contracción es sensible, le digo, es más simple, y tiene las tres magnitudes fundamentales. A ver, yo voy a escoger una y ustedes me dicen las demás, ¿ya? Longitud. Longitud. ¿Cuáles otras dos podrían ser? Estas de acá ya no. ¿Por qué? Porque acá ya escogí longitud. ¿Qué otras dos variables ven en una construcción más sencilla? Longitud sobre tiempo. Exactamente, longitud sobre tiempo. Ya. Y La bueno, velocidad igual, bueno. longitud sobre tiempo sí está construido de manera simple porque es sobre longitud sobre tiempo. Y la densidad, masa sobre volumen. Entonces creamos nuestro sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones va a ser igual a masa, longitud y tiempo. Acá sea 0. O sea, ¿a qué me refiero que sea 0? ¿No? Que voy a... Ah, ya, perdón, antes de continuar. Ya, entonces voy a escoger que mis números dimensionales van a depender de esta longitud, que va a ser A, masa, que va a ser B,
y longitud sobre tiempo, que va a ser C. Todo eso por masa, longitud y tiempo. Y acá vamos a ver un sistema de ecuaciones, que el sistema de ecuaciones puede ser representado como una matriz, ¿no? Entonces, todo lo que contenga masa, en este caso solo sería el B, más masa igual a 0. L, longitud, todo lo que contenga longitud, A menos 3B. ¿Por qué? Porque acá L está en el denominador. Más C más L igual a 0. Y tiempo solo sería menos C igual a 0. Acá ustedes tendrían un sistema de ecuaciones. MLT. Si yo lo completase, sería de esta manera, ¿no? Una consulta, Max, en T no va sumado más T, menos C más T. Sí, exactamente. Me equivoqué yo. Tenés razón. 0. Gracias por la observación. 0 más 1B más 0C, perdón, más 0, 1 menos 3 más 1, 0 más 0 menos 1. Tendrían esa matriz multiplicada por un coeficiente A, B, C, y acá suma M, L, T. Todo esto igual a 0, 0, 0. Ya, esta nomenclatura es matricial. Y lo que acá quiere decir es que 0 por A va a dar 0A, ¿no? Y acá hay 0A. 1 por B va a dar 1B, acá está. Y le sumo M, ahí está. Lo importante de esto es que acá, si ustedes notan el rango de esta matriz, es 3. El rango de esa matriz es 3. Por eso en el libro dice el rango de la matriz, ¿no? Va a ser 3. La mayoría de las veces el ejercicio va a tener rango 3. No necesitan hacer esta nomenclatura matricial si ya tienen esto igual, ¿no? Pueden guiarse, si se dan cuenta son 3. ¿Por qué? Porque son 3 variables y al ser solo 3 variables, 3 magnitudes fundamentales, perdón, van a ser 3. Ahora, hay casos en los que hay ejercicios en los que no entran variables con masa, con longitud o con tiempo. Puede ser que un ejercicio les diga el mismo, solo que no entra acá el tema de la velocidad. En ese caso, ¿cuánto sería su rango? ¿Cuánto sería su rango si no hay velocidad? O si no hay ninguna variable que tenga tiempo. 2 nomás, ¿no? 2, exactamente 2. Eso tienen que tener en cuenta ya, así les puede preguntar en el examen. Ya en este caso son 3. Nunca va a ser 4 porque no consideramos nosotros la temperatura en esta materia. A menos que igual les quiera hacer algo así medio para que se confundan, ¿no? Pero sería solo agregar acá temperatura y las variables que tienen que ver con la temperatura, y ya tendrían 4. Pero no creo, muy poco probable que lo haga. Entonces acá simplemente despejo, ¿no? B va a ser igual a menos M. C va a ser igual a
C va a ser igual a T, estoy despejando C de acá de T, y A va a ser igual a menos 3M menos T menos N. Ya. En este caso tengo 4 números dimensionales, ¿no? Ya entonces voy a empezar con el primero, que sería pi1, tomando en cuenta menos la variación de presión. Variación de presión tiene unidades fundamentales de masa, longitud sobre tiempo. Masa, longitud sobre tiempo cuadrado. ¿Por qué? Porque presión es fuerza sobre área, no fuerza va a ser igual a masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, y área es tiempo al cuadrado. Haciendo todo eso queda así, donde m va a ser igual a 1, l va a ser igual a menos 1 y t va a ser igual a menos 2 por sus exponentes. Y de esta manera yo voy a obtener que, acá voy a escribir, a va a ser igual a 0, ya haciendo el álgebra como dice Nigel Soma. B va a ser menos 1 y C va a ser menos 2. Entonces, obteniendo este número dimensional, voy a tener que va a ser pi1 va a ser igual a menos variación de P por todas estas variables de acá, ¿no? ¿Cuál era la B? Masa, longitud del cubo, que es densidad, y la C velocidad. Entonces, si la B era densidad, va a ser densidad para abajo y C velocidad al cuadrado. Ya, y si esto de acá yo lo continúo, esto va a ser igual a variación de presión sobre esto. Que esto es igual a 1 sobre el número de Euler, ya un número dimensional de Euler. Entonces está bien. Ahora obtenemos el pi2. Vamos a escoger la rugosidad, que no la tomamos en cuenta. La rugosidad va a ser L. Ustedes todavía no han visto el tema de rugosidad en tuberías, pero son las pequeñas longitudes que hay en las paredes de las tuberías, ¿ya? Y se las mide en longitud promedio. Esa es la rugosidad. Entonces la rugosidad solo tiene una magnitud fundamental, que es longitud, ¿no? Entonces longitud igual a 1 y A va a ser igual a menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener el número de la dimensional 2, que va a ser rugosidad sobre diámetro. Y esto de acá es igual a la rugosidad relativa. ¿Ya? Entonces continuamos. Bueno, antes de continuar, hasta ahora quedó claro esta forma de resolver ejercicios de análisis dimensional. ¿O hay alguna duda? A ver lo que no entienden, chicos. Todo claro, Max. Gracias. Ya está bien. Entonces ya pi2, pi3 va a ser igual
a longitud, que igual es L. No, y va a ser lo mismo, solo que en este caso vamos a tener que pi3 va a ser igual a longitud sobre diámetro. En este caso no es un número dimensional muy significativo. Y tenemos pi 4. Vamos a tener pi 4. En este caso ya se pone interesante. Porque pi 4 va a ser viscosidad, que es masa, longitud sobre tiempo. Tiempo coloca mayúscula ya. Entonces masa va a ser igual a 1, longitud va a ser igual a menos 1 y tiempo va a ser igual a menos 1. Entonces B va a ser igual a 1, C va a ser igual a menos 1 y A va a ser igual a menos 1. Entonces yo multiplico pi 4 va a ser igual a mu sobre diámetro velocidad sobre densidad. Ya que esto es igual lo que hayan atendido la anterior identidad. ¿A qué se parece esto? Esto es la inversa del número de Reynolds. ¿Ya? Haciendo este análisis dimensional hemos encontrado el número de Reynolds. Tengo una duda. ¿Sí? Al finalizar siempre tiene que salir de un sistema dimensional, ya sea de Reynolds o los otros tres que hay más. Sí, ¿no? Porque estos ejercicios de acá yo me los inventé. Pero los ejercicios que le va a dar en los libros, todo eso ya son ejercicios establecidos, ¿no? Y hay números dimensionales. Si ustedes buscan acá, números dimensionales, ya tienen. Acá, ¿no? Ya tienen una tablita. No le van a salir números dimensionales raros, no le va a salir como el de Reynolds, el de Mach, el de Freud. El único medio complejo puede ser el de Freud. Como su examen puede ser virtual, ¿no? Mejor pueden tener esta tablita a su lado. Me acabo de fijar y tengo si no me equivoco, el modelo del anterior semestre, lo que entró su parcial y el ejercicio que era un poco tramposo que les estaba comentando. Vamos a hacer ese más, ¿ya? Pero antes de continuar vamos a ver primero lo del libro. El modelo, digo, el ejercicio que está en el libro. Si ustedes se dan cuenta, si han visto, pueden pensar que nada que ver, ¿no? Lo que yo les estoy enseñando con lo que está en el libro. En realidad es lo mismo, solo que está hecho de otra manera. Si yo les pregunto la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es la ecuación fundamental de la hidrostática?
Dale. Ya. La verdad yo me he olvidado. Es esta, ¿no? Y si le digo, ¿cuál es la ecuación de Euler? Va a ser esto nomás, ¿no? Yo puedo hacer análisis de estática de fluidos directamente con la ecuación de Euler. Claro, y además puede ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la estática de fluidos yo considero que la aceleración es cero, ¿no? Es constante cero. Lo mismo pasa acá en el ejercicio del libro del ingeniero. Él lo hace de una manera más desarrollada y yo les enseño de una manera más simple, ¿no? Una manera en la que yo vi que puede ser más entendible. Así que ahorita vamos a ver el ejercicio del libro. Ya les voy a mostrar cómo se hace. No, dice, desarrolle desarrollo de la capa límite de una placa plana de espesor despreciable en medio de una corriente uniforme implica la velocidad V0. El espesor de la capa límite, distancia en la que se comenta las fuerzas de corte, presión, las por el sólido, va a ser así. Esto va a ser igual a una función de x viscosidad s velocidad inicial. No, y si yo quiero que sea un número dimensional va a ser esto. Ya, x y es densidad, perdón, no es S, y velocidad inicial. Y luego acá el ingeniero pone esto va a ser igual a x1, esto va a ser x2, esto va a ser x3, esto va a ser x4. Este ejercicio igual lo van a colocar en su práctico ya. Y el que no lo tenga en su práctico me va a dar cuenta que no existe la ayudantía. O la constante igual a pi. Ya, si se dan cuenta son 5 variables y esto es parecido a lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, en mi caso sería A, B, ¿no? Y acá está con x1, x2, x3. Hasta ahora es lo mismo, solo que acá coloca las 5 variables. Si se reemplaza cada variable por la combinación de sus dimensiones fundamentales y se plantea la homogeneidad, se tiene que... Entonces esto acá se va a tener que... Esto va a ser así. Esto va a ser así. Longitud sobre tiempo. M x4 longitud sobre tiempo x5. Ya acá yo le multiplicaba el tema de la masa, longitud de tiempo, ¿no? Acá me pone de esta manera, que ahorita van a ver que no es muy diferente. Puede plantearse tantas ecuaciones homogéneas como magnitudes fundamentales existen. Ya. Y acá él hace un sistema. ¿Tienen ustedes ahorita el libro a mano? Bueno, ¿tienen el libro a mano ahorita a disposición? ¿No? ¿Sí? No.
Voy a escribir entonces. Ya, L, T, M, ¿no? Sistema de ecuaciones. En este caso acá escribe todas las ecuaciones que hay en él. Acá L1, digo, perdón, X1 más X2 menos X3 menos 3X4 más X5 igual a 0. Acá escribiría menos X3 menos X5 igual a 0. Y acá tendría X3 más X4 igual a 0. Y van a ver en el libro que sale un sistema de ecuaciones de 3 por 5. Ahí uno piensa, y luego dice, ¿no? El 3 por 5, ¿se acuerdan lo que escribí la matriz? No va a ser una matriz de 3 por 5. Solo tenían los coeficientes. Por ejemplo, acá es 1, acá es 0x1 más 0x2, ¿no? Así, una matriz así. Luego dice, R, rango de la matriz, orden del mayor determinante no nulo, igual 3. Orden del mayor determinante no nulo. Voy a escribir la matriz para no confundirlo. Ya, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el rango de esa matriz? ¿Cuál es el rango de esa matriz? ¿Cuál es el mayor determinante no nulo? Bueno, si uno lo ve, mayor determinante nulo se queda... Opa, digamos, tal vez no se acuerda del álgebra lineal. Cualquier cosa puede pasar. Piensen que son 3 variables. En la mayor ejercicio va a haber 3 variables. El mayor determinante no nulo, el rango va a ser 3. Ya, 3. N va a ser 3. Como les comenté en el ejercicio que vamos a ver de manera rápida después de esto, si no hay una variable va a ser 2. Pero el rango es 3. Miren todo este desarrollo, ¿no? Yo podría decir que todo este desarrollo es, es como un complemento. Ya no está yendo directo al grano. Y ahora yo puedo decir, ¿no? Que el teorema de Pi-Buckingham, que va a ser pi va a ser igual, no, el número de pi va a ser s, va a ser igual a n menos r. Entonces, r son 5 variables que tenemos y 5 menos 3 va a ser igual a 2. 3, rango de la matriz, o en palabras más simples, el número de dimensiones fundamentales que tenemos. En este caso 3, en la mayoría 3, pero puede haber uno de 2. 5 menos 3, 2. Vamos a tener dos números adimensionales. Entonces, escogemos el número de variables repetidas. El número de variables repetidas es r, ¿no? Va a ser 3. En este caso, a ver, ustedes escojan las variables repetidas que vean acá. ¿Cuáles les parecen repetidas? De nuevo, el criterio para escoger las variables repetidas es que sean las más simples en construcción y que todas contengan L, M o T, o sea, entre las 3. ¿Cuáles escogerían? Longitud, viscosidad. Ya, longitud y ya, viscosidad. A ver, ¿alguien más que diga otra cosa? ¿O que opine diferente? Velocidad. Densidad y velocidad. Velocidad. Ya, velocidad y densidad, eso dijo el otro compañero. Ya, ahora hay que ver las condiciones que le dije, que sean de simple construcción y que contengan longitud, masa y tiempo. Ya. Longitud está bien, es de simple construcción, miren. Yo podría decir que está bien. Ya. Otra opción es masa, longitud y tiempo. Bueno, hay tres variables fundamentales. Puede ser, ¿no?
ya densidad, masa sobre longitud al cubo. Son solo dos, miren. Son simples. Y así escogemos estas dos, nos falta tiempo. O sea, nos falta la variable tiempo. Longitud sobre tiempo es sencilla igual. ¿Por qué no viscosidad? Porque son tres, miren. Son tres y es más complejo. ¿Por qué no escojo eso? Puede servir, va a funcionar igual, pero va a ser el cálculo más complejo. Va a ser lo más difícil. Así que nuestras variables repetidas van a ser longitud, densidad y velocidad. Y entonces nos vamos acá. Y escogemos como variables repetidas x, densidad, velocidad. Miren, recién ya está tomando forma como lo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Ahorita estoy haciendo el ejercicio del libro, que igual tiene que medir a su práctico. Luego dice, para resolver el sistema de ecuaciones se selecciona arbitrariamente. Y luego pone x1, x3 igual 1 igual 0, pi1, x1, x3 igual 0 igual 1, pi2. Ya. Arbitrariamente, ¿qué significa arbitrariamente? Arbitrariamente no significa que van a colocar acá 1, 1 o 0, 0, digamos, ¿no? Ahorita les explico. Escogimos estas tres como repetidas. En los anteriores ejercicios, las que no habíamos escogido las colocamos ahí para multiplicarlas con esta, ¿no? Entonces, yo escojo la primera, por eso le pongo 1 y a la otra le pongo 0. Y luego a esta le pongo 0 y luego 1. Si fuesen 3, sería 1, 0, 0, luego 1, luego 0, 1, 0, luego 0, 0, 1. Cosa que voy a tener la variable x1, x, o sea, las que sean, ¿no? Así. Yo cuando leí por primera vez esto de sistema arbitrariamente, no sé, la verdad no lo entendí. Significa que, o sea, cualquiera puede ser su primero, no puede ser 1, 0 o 0, 1. Entonces, hacemos el sistema de ecuaciones de pi1, que va a ser igual al sistema de ecuaciones del principio, solo que en este caso yo ya coloco los valores de q1. q1 más x2 menos 3x4 más x5 igual a 0. Menos x5 y x4. Ya, porque acá va a valer 0 porque x3 es 0, ¿no? Y acá 0. Todo igual a 0. Y haciendo este despeje voy a obtener que x2 va a ser igual a menos 1. Entonces voy a colocar en este caso x1, no, pi va a ser igual a x1, que en este caso era este valor, por x2 elevado a menos 1. ¿Y qué es x2? Longitud. Y esto va a ser igual a este valor. ¿Hasta acá quedó claro? Se dan cuenta que es lo mismo que lo que habíamos visto en los ejercicios anteriores, solo que con otra nomenclatura y un poco más largo en el procedimiento. O no se dan cuenta, o hay alguna duda todavía. El procedimiento anterior es mucho más sencillo que este otro, ¿no? Claro, es más sencillo, pero es como una abreviación de este, ¿ya? Es una abreviación de este de acá que hay en el libro del ingeniero.
Si practican, se van a dar cuenta que son lo mismo, solo que el otro es más abreviado. Ya es lo mismo. Mira, por ejemplo, se salta este paso de acá, acá, digamos, no coloca el 1 y al final directamente lo multiplica, ¿no? Y sale lo mismo, si lo hacen, sale lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Y acá nos tocaría pi 2. Ya vamos a adelantarnos para que podamos hacer el modelo anterior semestre, ¿ya? Este ejercicio igual lo copiamos en el práctico, ¿no? Sí, lo copian en el práctico, está en el libro del ingeniero, para que practiquen, ¿ya? Le voy a poner recto, pi 2 sale u sobre esto. Sí, eso sale. Ya tienen dos números dimensionales. Está bien. Y ahora este ejercicio no lo van a copiar, ya es solo para demostrarlo. No lo tengo el enunciado, pero lo copié nomás. Si no me equivoco, decía que el caudal dependía de... No sé si habrá algún repitente acá que se acuerde, más o menos. El caudal depende del... Creo que era de la altura, de la gravedad, la velocidad inicial y el ángulo. Ya no me acuerdo bien, la verdad. No sé si era un caudal que caía y acá había un ángulo. Bueno, ya, era eso. Y esta es una pregunta que puede ser tramposa. No es tramposa, sino es para los que entiendan bien la teoría, ¿ya? Y se den cuenta de algunas cosas básicas que a veces nos olvidamos. Si yo quiero que esto sea cero, va a ser igual. Así que le voy a preguntar a ustedes, ya me tienen que responder. Va a ser así. Analicemos sus dimensiones. X1 va a ser caudal, X2 va a ser altura, X3 va a ser gravedad, X4 va a ser esto, X5 va a ser ángulo. ¿Cuáles son las dimensiones de caudal? ¿Cuáles son las dimensiones de altura? Pregunto. Longitud, Exactamente, longitud. ¿Y las dimensiones de velocidad? longitud sobre tiempo. ¿Y las dimensiones de ángulo? Esa dimensional. Exactamente, adimensional. ¿Cómo supiste? Repitiendo, ando. Está bien, ya es adimensional. Sí. Pero ¿por qué no? Si ustedes se dan cuenta que en la matemática, en la física así más experimental, nosotros medimos en radianes. Los radianes son números que no tienen dimensiones. Cuando uno tiene una función, x más 1, uno no le mete valores con funciones, un valor con dimensiones a su función. Por eso tenemos los ángulos que son adimensionales. Seno de pi radianes, son números, no son dimensiones, ¿ya? Radian es solo de radio expresado en el arco, ¿ya? Ese es el ángulo. Eso era, digamos, ¿no? Y en el caso, solo los que tal vez tenían ese concepto, lo habían estudiado, se acordaban, y les favorecía, ¿no? Y al que dudaba, ya le costaba ahí. Incluso he visto que hay compañeros que han puesto sí, ¿no? Uno sobre longitud. Eso ya era como una pregunta que ha puesto el ingeniero. Entonces nos quedan 4 números. Entonces, a ver, vamos a ver. El número va a ser igual al número de variables. Esto va a ser número de pi, ¿ya? Sobre el rango. Entonces, ¿cuánto es el número de variables? 4. ¿Y el rango cuánto es? 2. ¿Por qué 2? Solo está longitud y El tiempo, exactamente. Si yo hago longitud, tiempo y masa, acá voy a tener valores, acá ninguno. Entonces la matriz va a ser de 2, ¿no? Y eso es solo para decir que hay dos dimensiones fundamentales. Voy a tener dos números, así, pero
como le digo, las trampas, eso, lo complejo, lo que les puede hacer confundir todavía no ha terminado. ¿Qué variables repetidas escogen? ¿Cuál es la vez más simple? Longitud y velocidad. Longitud y velocidad. Claro, longitud y velocidad. Sí, está bien, tienen todo lo necesario. Entonces acá colocan x2, x4. H, velocidad, no. Y esto acá es así. Entonces voy a tener acá x1, x3. Le voy a hacer este como original, ¿ya? x1, x3. pi1, pi2. Acá igual a 1, acá igual a 0. Digamos que es eso. Acá igual a 0, acá igual a 1. Y armo el sistema de ecuaciones. Ya como estoy en corto tiempo, ustedes armen el sistema de ecuaciones. El punto es que acá le va a salir el número de Freud. ¿Ya? Que es velocidad sobre raíz cuadrada de G por algo. De G por L. Velocidad, o le va a salir otro número. Y acá tiene una raíz. Significa que uno de los valores de x le sale un medio. Ya le sale una fracción. Y se dan cuenta, en todo lo que hemos hecho no ha salido ninguna fracción, ¿no? Puros números enteros. Acá x2 menos 1. En los ejercicios que yo les he mostrado, b menos 1, c menos 1, a menos 1. En todos, ¿no? Pero acá le sale menos 1. Menos un medio, o más un, es decir, menos un medio. Está bien. Hay números dimensionales que son así. Velocidad sobre raíz de L por G. Igual hay otros que son de esa manera. ¿Ya? Ese era otra trampa, ¿no? Ustedes hacían su sistema de ecuaciones y les salían fracciones. Pero si ustedes colocan esas fracciones, están bien, hay números que tienen fracciones. Números adimensionales con fracciones, incluso había ya. Bueno, antes de terminar, ¿tienen otra duda? ¿O algo que no haya quedado del todo claro? ¿O todo bien hasta ahora? Esto era, ¿no? Defina un túnel de viento para analizar el coeficiente de arrastre en automóviles con velocidad máxima de 5 km. Ya. En este caso creo que tiene que ver más con semejanza dinámica. Yo les hablé del tema de túneles de viento a la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, para analizar los coeficientes que hay en un avión,
Pero en vez de construir todo un avionzango, construyen un modelo, o sea, con una maqueta de un avión, y lo meten en un túnel de viento donde hacen soplar. ¿Ya? Eso, este es un tema de investigación. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí termina la identidad de hoy. ¿Ya? Gracias, Max. ¿Ya? Gracias. Bueno, chao, 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 Nico, chao. Chao, Gamer. Nos vemos el siguiente fin de ya. Pero Listo. espérate, luego. Chao, chao. Chao, chao.